so wie ich. Dir laufen Tränen vom Gesicht. Komm zu uns und reih dich ein. Wir wollen zusammen traurig sein. Komm mit. Komm mit. Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas a todos, mis queridos soldados, y bienvenidos una semana más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Os doy las gracias por vuestras escuchas y también quiero recordaros que si os gusta nuestro trabajo, podéis convertiros en mecenas de nuestro podcast a través de iVoox por una pequeña cantidad. Al apoyarnos, no solo nos ayudáis a mantener viva esta comunidad, sino que también obtenéis acceso a contenido exclusivo de nuestro programa hermano Espacio en Rojo. Haz clic en el botón de apoyar en nuestra página de iVoox y únete a este ejército de tristes con ganas de buena música y temas interesantes. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Gracias por ser parte del ejército. Y sin más dilación, vamos a empezar, como es habitual, con una historia de uno de esos personajes oscuros y de sus macabros actos. Comenzamos. Depressiv, betrübt, zerschlagen, sollten wir zusammen verzagen. Deprimiert und melancholisch, pessimistisch, diabolisch. Gründen auf verblühten Rosen die Partei der Hoffnungslosen. Werde Mitglied, trete ein, jeder darf es sein, herein. Hand in Hand, nie mehr allein. Hacía tiempo que Tammy tenía su casa a la venta, así que, cuando vio pararse a aquel desconocido frente al cartel de Se Vende, colocado a la entrada de su propiedad, no dudó en invitarlo a visitar el interior. Sin embargo, había algo en aquel hombre, nervioso y sudoroso, que la incomodaba. Tenía una mirada oscura, profunda y un tanto distante. Tras recorrer algunas de las estancias, el individuo preguntó por el marido, en ese momento ausente, lo que desconcertó aún más a la dueña. Fue entonces cuando el llanto de su hija, un bebé de apenas 2 años, interrumpió la conversación y el futuro comprador puso rápidamente fin a la charla. Tony se identificó el susodicho antes de marcharse y de asegurarle que regresaría con su esposa, pero jamás volvió. Sin saberlo, Tammy acababa de librarse de las fauces de un sádico asesino y agresor sexual cuyo mayor fetiche era estrangular a sus víctimas. La historia de Patrick Anthony Russo, más conocido como Tony Russo, es cuanto menos enigmática. Y es que apenas se conocen datos biográficos del criminal, y menos aún de su infancia. Entre la información confirmada está que desde 1999
nuestro protagonista vivía en una casa rodante en Bastrop, Texas, junto a su esposa Janet, una maestra de escuela, y que trabajaba como carpintero y ebanista y compaginaba esta labor con la de pastor y director musical en la iglesia New Life in Christ. Sin embargo, sus vecinos ignoraban la naturaleza de depredador sexual de Tony. Tenía antecedentes penales por varias violaciones y había sido condenado por tratar de asfixiar a una de las víctimas. De hecho, en el año 2001, momento de su primer y único crimen, Tony se encontraba en libertad condicional por el secuestro agravado de otra mujer. Tenía 40 años. A este temperamento violento se sumaban sus fantasías sádico-sexuales en las que Tony buscaba en internet imágenes de mujeres atadas de pies y manos, siendo sometidas y dominadas mientras eran estranguladas, asfixiadas, colgadas o ahogadas. Así fue como este depredador encontró un sitio web pornográfico caracterizado por ofrecer a sus usuarios horror erótico para adultos. El pastor no dudó en hacerse miembro y pagar una suscripción de 6 meses. Primero bajo una identidad falsa, en febrero de 2001, y en una segunda ocasión otros 6 meses más con su nombre real, en julio de 2001. Las visitas a esta página eran constantes, la última 2 días antes del asesinato de Diane Holick, y entre las más de 1000 fotografías que llegó a descargarse en su ordenador, destacan aquellas donde se mostraba estrangulamiento manual y a lazo. Aquello se había convertido en su tétrico fetiche bondage. Las depravaciones sexuales de Tony fueron increciendo, hasta el punto de acechar a posibles víctimas para satisfacer sus sádicas fantasías. Para ello se subía a bordo de su minivan Ford de color champán y recorría las calles del famoso barrio Great Hills en Austin, con la excusa de ser un potencial comprador de bienes con dinero metálico. En su búsqueda de plausibles presas, observaba a aquellas que vivían solas o cuyos maridos permanecían ausentes. Después se acercaba a la vivienda en cuestión con el citado pretexto y tras escuchar a la víctima la emplazaba a una futura visita en compañía de su esposa. Todas las mujeres que recibieron la visita del asesino y que vivieron para contarlo coinciden en algo importante sobre el visitante, su mirada oscura y que su comportamiento extraño las hizo sentir muy incómodas. Tal era la inquietud que generó en alguna de ellas que en el caso de Jonah Ramírez, la mujer decidió anotar el número de matrícula de su vehículo por precaución. Fue un acto reflejo y sin pensar. Aquel desconocido le había dejado muy mal cuerpo. Meses después,
Su sexto sentido fue clave para la resolución del asesinato de Diane Holick. Oriunda de Nueva York y con 42 años, Diane Holick había decidido trasladarse de Austin a Houston por amor. Hacía poco que había conocido al hombre de su vida a través de una aplicación de citas y se había enamorado locamente. De hecho, él le había propuesto matrimonio enseguida. Así que, ante un futuro tan prometedor, la supervisora puso a la venta su casa en el 6313 Pathfinder, en la subdivisión de Grey Hills, donde se había instalado en 1996, y colocó un cartel de "Se vende" en el patio delantero. Aquella tarde del 15 de noviembre de 2001, una fuerte tormenta caía sobre Austin. Era un día oscuro y de lo más desapacible, sin posibilidad alguna de compradores a la vista. Diane estaba concentrada trabajando, cuando de repente sonó el timbre de la casa. Al otro lado apareció un hombre, de unos 40 años, interesado en la propiedad. Era Tony Russo. Diane le invitó a pasar e inició un recorrido por todas las habitaciones. Sin embargo, Tony tenía otros planes. En un momento dado, la mujer se ofreció a hacerle un té para discutir el precio y las condiciones de pago. El asesino le había asegurado que podía pagarle enseguida y al contado, lo que eso entusiasmó a Diane. Por fin podría mudarse junto a su prometido. Inesperadamente, Tony se abalanzó sobre la espalda de Diane y comenzó a asfixiarla con las manos. Aquella maniobra la dejó inconsciente durante unos minutos, tiempo que el depredador aprovechó para masturbarse sobre ella. Cuando la víctima recuperó el sentido, gritó aterrada y trató de desfazarse de su agresor. Entonces, Tony sacó una cuerda y la estranguló hasta la muerte. Justo antes de emprender la huida, el asesino le robó el anillo de compromiso, valorado en $17.500, y un joyero con piezas muy costosas. La policía encontró el cuerpo de Diane al día siguiente, después de que sus compañeros de trabajo denunciaran que no la localizaban. Aquel no era un comportamiento propio de la supervisora, así que llamaron a emergencias. Al entrar, los agentes hallaron el cadáver de la mujer completamente vestido, sin señales de agresión sexual, pero con marcas en las muñecas. Había sido atada, además de otras más profundas en el cuello. El escenario indicaba que Diane había sido asesinada por estrangulamiento por ligadura. Según el informe de la autopsia, la víctima había fallecido entre las 3 de la tarde del 15 de noviembre y las 3 de la madrugada del 16 de noviembre. A partir de ahí dio comienzo
una ardua investigación en la que el testimonio de los vecinos fue crucial. Varios testigos aseguraron haber visto merodear a un hombre, subido en un vehículo similar a una camioneta de color champán, que aseguraba estar interesado en comprar su vivienda en la zona de Grey Hills. Gracias a la descripción aportada, se hizo un retrato robot y se publicó en los medios locales. Días después, Jonah Ramírez reconoció el dibujo y se puso en contacto con la policía. Era el mismo hombre que la había visitado y del que todavía guardaba el número de su matrícula. Los datos llevaron hasta Tony Russo, pastor de la iglesia New Life in Christ, en Bastrop, a poca distancia de Austin, con un largo historial de agresiones sexuales y en esa época en libertad condicional. Se habían topado con un posible sospechoso. La madrugada del 21 de noviembre, los investigadores procedieron al registro de la casa rodante del criminal en busca de pruebas y lo trasladaron a comisaría para ser interrogado. Según declaró el detenido, la tarde de autos se perdió por culpa de la tormenta, pero no entró en ninguna casa. Tan solo pidió indicaciones a un anciano para llegar hasta la emisora KNLE, donde tenía una cita. Al llegar, nadie le abrió la puerta, con lo que supuso que todos se habían marchado debido al temporal. Al terminar su relato, Tony preguntó a los agentes qué motivo tendría para matar a la víctima, una mujer a la que no conocía previamente. El silencio impregnó la sala. A las 8 de la mañana, el sospechoso fue puesto en libertad, a pesar de que el posicionamiento de su teléfono móvil lo colocaba en el vecindario de la víctima. Pero sin indicios más sólidos no podían retenerlo. Afortunadamente, durante la instrucción del caso se encontraron pruebas unívocas que incriminaban al pastor con la muerte de Diane Hollick. Para empezar, jamás apareció en la emisora de radio. De haberlo hecho, habría visto a todos los empleados en el vestíbulo acondicionando el edificio debido a las fortísimas rachas de viento que se esperaban. En segundo lugar, los agentes nunca le informaron a Tony de que a Diane le habían robado las joyas. Por tanto, ¿cómo es posible que este dato lo supiese el pastor Fox, el reverendo de la iglesia de Tony, al que éste llamó en cuanto fue puesto en libertad? Si la policía jamás le había contado esta información, solo el verdadero autor del crimen podía conocer algo así. Por otra parte, los vestigios de ADN recogidos tanto en una toalla verde de la casa de Diane como bajo las uñas de la víctima pertenecían a Tony Russo. Por no mencionar que tanto los vecinos como las mujeres acechadas señalaron sin dudarlo al detenido en una rueda de reconocimiento. Por último, los agentes analizaron el historial de búsquedas de Internet del ordenador del pastor y descubrieron cientos de visitas y una suscripción a una página pornográfica en la que Tony se había descargado 1.200 imágenes relacionadas con estrangulamiento y sumisión. Habían dado en el clavo. Tony Russo era su hombre.
Durante el juicio, celebrado en febrero de 2004, los expertos que examinaron al acusado lo describieron como un depredador hábil para el engaño y la astucia, y para encontrar guaridas de posibles víctimas. Incluso la Fiscalía presentó un escenario hipotético al perito del Estado, el psiquiatra Richard Combs, a quien le pidieron que indicase qué motivos tendría alguien para buscar sitios web de asfixia erótica. El doctor explicó que un sádico sexual se estimula sexualmente con una vida de fantasía hasta volverse obsesivo. De hecho, la persona representará las fantasías buscando posibles víctimas, ya que se excita al observar y controlar a otra con cuchillos o pistolas o al herirla con otros métodos, incluida la estrangulación con ligaduras. Por tanto, según reveló el psiquiatra, el propósito subyacente de quien busca este tipo de contenidos puede ser matar, dominar o humillar a otro. Y trasladando esta información al caso que lo ocupaba, Combs confirmó que lo que el acusado buscaba en el escenario era la gratificación sexual a través de la estrangulación con ligaduras. Tony Russo fue declarado culpable de homicidio capital y condenado a cadena perpetua por el asesinato de Diane Hollick. Las apelaciones a la sentencia llegaron en los años 2007 y 2015, pero en ambas ocasiones fueron denegadas por el Tribunal de Apelaciones de Texas. En la actualidad, el pastor permanece encarcelado en la unidad Thomas Gorey de Huntsville, Texas, a la espera de optar a una posible libertad condicional en el año 2044. Para entonces, Tony Russo habrá cumplido 83 años. Por el momento, el depredador alterna su rutina diaria en prisión con entrevistas para cadenas de televisión interesadas en su historia. Es su terrorífica forma de continuar presente en la vida de los familiares de sus víctimas. No quiere que le olviden. Estás escuchando El Ejército de los Tristes con Alberto Rojo. Das Gift strömt langsam in mein Blut. Ach, ich seh. Michel de Nostradamus, conocido simplemente como Nostradamus, es una de las figuras más enigmáticas y controvertidas en la historia de la profecía y la adivinación. Nacido el 14 de diciembre de 1503 en Saint-Rémy-de-Provence, Francia, y fallecido el 2 de julio de 1566 en Salon de Provence, su legado se ha mantenido vigente a lo largo de los siglos gracias a sus famosas profecías. Estos manuscritos, recopilados en su obra más conocida, Las Centurias, han intrigado y asombrado a personas de todas las épocas debido a su presunta capacidad para prever eventos futuros. Sin embargo, también han sido objeto de debate, escepticismo y crítica.
Para entender las profecías de Nostradamus es fundamental conocer la vida y el contexto histórico en el que vivió. Nostradamus nació en una época de agitación política y religiosa en Europa. La Reforma protestante estaba en marcha, el Renacimiento estaba en pleno apogeo y el continente se encontraba en medio de cambios profundos y tumultuosos. Nostradamus, cuyo nombre de nacimiento era Michel de Notre Dame, estudió medicina en la Universidad de Montpellier y luego trabajó como médico durante la epidemia de peste bubónica que asoló Europa en el siglo XVI. Durante esta experiencia desarrolló un interés apasionado por la astrología y la adivinación, lo que eventualmente lo llevó a explorar el mundo de la profecía. En 1955, Nostradamus publicó su obra maestra Las Centurias, una colección de 4 libros que contenían profecías en forma de cuartetos poéticos. Cada cuarteto estaba compuesto por 4 líneas y estaba escrito en un lenguaje críptico y metafórico, lo que permitía una amplia gama de interpretaciones. Se cree que Nostradamus escribió un total de 942 cuartetos, y estas profecías abordaron una variedad de temas, desde eventos históricos hasta desastres naturales y figuras famosas. Las profecías de Nostradamus son notorias por su ambigüedad y su estilo poético. A menudo se han asociado con eventos históricos notables, aunque las interpretaciones varían considerablemente. Aquí exploraremos algunas de las profecías más conocidas atribuidas a Nostradamus. Desde la tormenta en el oeste llegará un líder sin testa. El pueblo se levantará y los tronos caerán. Esta profecía se ha interpretado como una predicción de la Revolución Francesa, que tuvo lugar en 1789, más de 2 siglos después de la publicación de Las Centurias. Si bien algunos argumentan que esta conexión es una coincidencia, otros creen que Nostradamus pudo haber vislumbrado eventos cruciales. Desde la tierra de la cruz y el león, un hombre surgirá para dirigir la nación. La guerra se desatará en Europa y el mundo se sumirá en la oscuridad. Esta profecía ha sido interpretada como una alusión a Adolf Hitler y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Nostradamus nunca menciona explícitamente a Hitler, pero algunos han argumentado que las referencias a la tierra de la cruz y el león se refieren a Alemania, con su símbolo de la esvástica, y que la predicción del conflicto europeo es sorprendentemente precisa. En la ciudad de Dios habrá un gran trueno, 2 hermanos derribados por el azote de Aries. Cuando las estrellas del septentrión se alineen, el nuevo siglo verá la destrucción y el caos. Esta profecía ha sido interpretada por algunos como una predicción de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. La referencia a 2 hermanos se ha relacionado con las Torres Gemelas y la alineación de las estrellas del septentrión ha llevado a especulaciones sobre el momento de los ataques. Estos son solo ejemplos de las profecías de Nostradamus que se han relacionado con eventos históricos posteriores. Sin embargo, es importante destacar que las interpretaciones de sus cuartetos varían ampliamente, y algunos argumentan que estas coincidencias son meras casualidades o ejemplos del sesgo de confirmación.
A pesar de la popularidad de las profecías de Nostradamus, ha habido críticos y escépticos que argumentan que sus cuartetos son vagos y propensos a la interpretación subjetiva. Algunos afirman que las supuestas coincidencias entre sus profecías y eventos históricos son el resultado de la manipulación y la selección selectiva de versos para que encajen con lo que ya ha sucedido. Además, se ha argumentado que las profecías de Nostradamus son producto de la psicología humana, donde las personas tienden a buscar patrones y significados en eventos aparentemente aleatorios. Esto se conoce como el sesgo de confirmación, donde las personas interpretan información de manera selectiva para confirmar sus creencias persistentes. A pesar de las críticas y el escepticismo, el legado de Nostradamus perdura. Sus profecías han sido objeto de estudio y debate durante siglos, y su influencia en la cultura popular es innegable. Sus cuartetos han sido traducidos a numerosos idiomas y se han publicado innumerables libros y documentales sobre su vida y obra. Nostradamus también ha dejado una marca en la literatura, la música, el cine y la televisión. Sus profecías han inspirado novelas, canciones, películas y programas que exploran su vida y su legado. Además, su nombre se ha convertido en sinónimo de adivinación y profecía en la cultura popular. Las profecías de Nostradamus siguen siendo un enigma sin resolver. Aunque algunos eventos históricos parecen coincidir con sus versos, la falta de evidencia sólida y la ambigüedad de sus escritos dejan espacio para la interpretación y el debate continuo. Ya sea que se le vea como un visionario o como un escritor talentoso que jugó con las palabras, Nostradamus sigue siendo una figura intrigante en la historia de la adivinación y la astrología, y su legado continuará siendo objeto de estudio y especulación en el futuro. Su capacidad para desafiar el tiempo y mantener el interés de las generaciones posteriores es un testimonio de la persistente fascinación de la humanidad por lo desconocido y el deseo de comprender el futuro. Y llegamos al final de este programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias por escucharnos. Si os ha gustado el episodio de hoy, nos encantaría saber vuestra opinión. Dejad un comentario para compartir vuestros pensamientos con nosotros y con la comunidad. Además, si deseáis apoyarnos aún más, que eso espero, podéis convertiros también en mecenas. Vuestra contribución nos ayuda a seguir creando este contenido que tanto disfrutáis. En esta ocasión he escogido la canción Last Resort de la banda estadounidense Papa Roach. La canción se convirtió en un himno para muchos jóvenes que enfrentaban sus propias luchas internas,
ofreciendo una forma de identificación y catarsis. A través de sus letras crudas y directas, Last Resort aborda el dolor y la angustia que pueden sentir las personas cuando se enfrentan a situaciones extremadamente difíciles en la vida. Además, la canción es un recordatorio de la importancia de buscar ayuda y apoyo en momentos de crisis. Muchas gracias de nuevo por estar ahí y a los mecenas les espero dentro de nada en Espacio en Rojo, que esta semana hablaremos del enigma de la Abadía Mortemer, la ciudad subterránea de Derinkuyu y el fenómeno de la telequinesis. A todos los demás nos escuchamos la semana que viene en un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Un abrazo y disfrutad de la semana. Chao.